Si tienes una máquina rotativa tipo Direct Drive con un stroke fijo de 3.5 milímetros y le quieres adaptar una rueda excéntrica con muchos strokes para poder escoger y trabajar de la mejor manera pasando de esto a esto, quédate en este video que te voy a explicar cómo hacerlo. Hola, soy su amiga Disforia. En este video vamos a ver cómo reemplazar la rueda excéntrica de una máquina rotativa tipo Direct Drive y poner una que tenga el stroke calibrable. En este caso y en muchos, las máquinas rotativas tipo Direct Drive traen una rueda excéntrica con un stroke fijo de 3.5 milímetros, el cual no se va a poder calibrar. Ese stroke es el stroke intermedio, el stroke estándar o universal, que la mayoría de máquinas rotativas, tanto clásicas como Penn, traen. Nos sirve para línea, para sombra y para color, pero no con los mejores resultados. Si nosotros queremos mejorar nuestros trabajos, mejorar los resultados que obtenemos, vamos a necesitar diferentes strokes dependiendo la técnica y dependiendo el tipo y calibre de aguja que vayamos a utilizar. Si ustedes van empezando y no saben qué es el stroke, por acá les voy a dejar un video donde les explico qué es, cómo se mide y para qué se ocupan los distintos strokes que nos brinda una rueda como esta, que es la que le vamos a colocar a esta máquina. Estas ruedas vienen sostenidas del eje del motor con un tornillo tipo Allen. La medida puede variar, como ven, no es la misma medida la de ese tornillo que la del tornillo de acá. Entonces tenemos que tener la llave específica. Estas ruedas, cuando las conseguimos en Mercado Libre o en Amazon, que fue donde yo la conseguí, ya las mandan con su llave especial para que las podamos colocar y para que las podamos calibrar. Son muy económicas, están al alcance y son muy fáciles de colocar en una de estas máquinas. Únicamente las vamos a poder utilizar en máquinas que tengan el eje expuesto, no en máquinas rotativas de golpe recto con biela ni ningún otro tipo. En este caso, solo las máquinas tipo Direct Drive son así. Vamos a empezar retirando esta rueda. Aquí tengo la llave que es especial para este tornillo. La voy a meter y voy a aflojar el tornillo solo un poco, sin que se salga, para que no se vaya a perder. Y así de fácil ya puedo retirar mi rueda excéntrica que no voy a utilizar. Voy a tomar la siguiente rueda excéntrica y la voy a colocar, pero para eso primero voy a aflojar el tornillito para que pueda entrar en el eje, y para eso tengo otra llave especial. Aflojo el tornillo y después la coloco en el eje. Me tengo que asegurar que la rueda no pegue con la carcasa del motor, así, porque cuando esta gire va a crear una fricción que va a dañar la rueda, va a dañar la máquina, va a sobrecalentar el motor y no va a tatuar correctamente. La vamos a dejar así, un poquito despegada para que no roce, y vamos a tomar la llave Allen para apretarla. Listo, la rueda ya quedó, ya no se sale del eje, ya quedó fija. Ahora lo siguiente va a ser ver cómo podemos regular el stroke para escoger el que necesitemos. Vamos a buscar el segundo tornillo, que es este, y vamos a meter la llave. De igual manera aflojamos solo un poco el tornillo para que no se caiga y vamos a seleccionar qué stroke queremos. La rueda interna tiene dos puntos, un punto negro grande y un punto negro pequeño. El punto negro pequeño es el que nos va a indicar qué stroke tenemos y el que tenemos que mover hacia el stroke que queremos seleccionar. Ahorita yo tengo un stroke de 3.5 milímetros, pero quiero un stroke más grande, de entre 4.5 o 5 milímetros. Como yo ya aflojé el tornillo, puedo ir moviendo la rueda de esta manera hasta que quede donde yo la necesito. La vamos a dejar ahí en 4.5 milímetros y volvemos a apretar el tornillo. De esa manera ya no se va a mover, ya queda fijo nuestro stroke, y cuando usemos la máquina el recorrido ya es más grande. Como podemos observar, el martillo sube más y baja más, y también va a tener más contrapeso, porque eso es otra cosa que las ruedas excéntricas tienen, generan un contrapeso por la forma que tienen. A la hora que esta está girando, está generando un martilleo con todo el peso de la rueda. Todas las ruedas excéntricas
técnicas para las máquinas tipo Direct Drive, por la forma que tienen un contrapeso. Entonces son máquinas que van a tener un golpeo más duro que cualquier máquina que no tenga este sistema. Este tipo de máquinas son más recomendables para usarlas con agujas de cartucho, ya que las agujas de cartucho, como todos sabemos, son agujas que tienen un sistema de amortiguación interno, lo que crea una resistencia en nuestra máquina a la hora de trabajar. Entonces, las mejores máquinas para trabajar con cartucho, ya sea PEN o de estas, tienen que tener sistema Direct Drive, porque también hay máquinas tipo PEN que tienen el sistema interno tipo Direct Drive. Aunque se vean muy distintas las máquinas, por dentro tienen un mecanismo como este, y son las máquinas que van a trabajar mejor con las agujas de cartucho. Una vez sabiendo todo esto y que ya colocamos nuestra rueda, vamos a conectar la máquina para hacer la prueba y ver cómo funciona. Listo, ya tenemos nuestra rueda excéntrica nueva colocada y ajustada. Cuando vemos la máquina de esta manera en función, podemos observar el patrón que se forma con el martillo al subir y al bajar. Ese patrón nos está indicando cuál es el recorrido que tenemos. Ese patrón desde arriba hasta abajo está midiendo 4.5 milímetros, que es el stroke que seleccioné. Si yo selecciono un stroke de 5 milímetros más grande, va a abrir más ese patrón que podemos observar. Si yo selecciono un stroke más pequeño, de igual manera se va a cerrar este patrón que podemos ver aquí. Este patrón nos indica la distancia que va a subir y bajar nuestra aguja cuando esté trabajando. Y como les comento, dependiendo la técnica, el tipo y calibre de aguja que vayamos a utilizar, va a ser el stroke que necesitemos en nuestra máquina. Espero que este video les haya sido útil para poder reemplazar la rueda excéntrica de su máquina rotativa tipo Direct Drive y mejorarla, pasando de un stroke fijo de 3.5 milímetros a una gama de muchos strokes que podemos utilizar para realizar de mejor manera y con más calidad nuestras técnicas. Gracias y hasta la próxima.